¿Y si la libertad que crees tener fuera una trampa? Detente. Antes de seguir con tu día, antes de que el ruido del mundo te absorba otra vez, necesito que te hagas una pregunta. Una pregunta que, cuando la escuches de verdad, puede sacudir algo muy profundo dentro de ti. Es posible que estés viviendo una versión incompleta del Evangelio. Es posible que, sin darte cuenta, hayas cambiado la gracia por una lista de reglas, o al contrario, que hayas usado la gracia como excusa para vivir como quieras. Esta mañana no vine a darte respuestas fáciles, vine a abrirte una carta escrita hace casi 2000 años, dictada con urgencia, con fuego en las palabras, con la desesperación de alguien que ve a personas amadas alejándose del camino verdadero. Una carta que los eruditos llaman la Declaración de Independencia Cristiana, pero yo prefiero llamarla algo más íntimo, la carta de un padre que corre detrás de sus hijos antes de que caigan por un precipicio. Esa carta se llama Gálatas, y lo que Pablo escribió allí hace casi 20 siglos es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Pero para entender Gálatas, tenemos que viajar. Tenemos que salir de nuestra comodidad y cruzar el mar Mediterráneo, aterrizar en una región llamada Galacia, en el corazón de lo que hoy conocemos como Turquía Central. Imagínate tierras altas, ciudades antiguas, caminos polvorientos que Pablo caminó con sus propios pies. Ciudades como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Nombres que hoy suenan distantes, pero que en aquella época eran centros vibrantes, lugares donde la gente común vivía, amaba, dudaba, buscaba a Dios exactamente como tú lo haces hoy. Pablo llegó a Galacia por primera vez enfermo. ¿Sabías eso? No es un detalle menor. El propio Pablo lo menciona en el capítulo 4 de esta carta. Llegó débil, con alguna enfermedad que lo obligó a quedarse en esa región. No fue un plan maestro de evangelización. Fue una circunstancia que él mismo no esperaba. Y sin embargo esos Gálatas lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Lo habrían arrancado sus propios ojos para dárselos, escribe Pablo. Había una comunidad de amor, de fe genuina, de conexión espiritual real. Y entonces algo salió terriblemente mal. Llegaron otros maestros, hombres bien intencionados probablemente. Hombres religiosos, con credenciales, con argumentos sólidos, que venían con una propuesta que sonaba razonable. Sí, crean en Jesús, pero también cumplan la ley de Moisés. Circuncídense, guarden los días sagrados, observen las reglas alimenticias, hagan todo lo que los judíos piadosos siempre han hecho. Solo así serán verdaderamente aceptados por Dios. Suena familiar, ¿verdad? Porque ese mismo mensaje, con diferente vocabulario, sigue circulando hoy. Sí, la gracia es suficiente, pero asegúrate de hacer las cosas correctas. Sí, Dios te ama, pero solo si cumples estos requisitos. Sí, eres perdonado, pero tienes que ganártelo de vuelta cada vez que fallas.
Eso es exactamente lo que estaba pasando en Galacia, y la reacción de Pablo fue inmediata, visceral, apasionada. Tan intensa que en el capítulo 1 dice algo que dejó a todos sin palabras. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Anatema. Una palabra griega que en aquella época significaba algo que había sido completamente separado, entregado a la destrucción. Era la maldición más severa que un judío podía pronunciar. Y Pablo la usa 2 veces seguidas, como si quisiera asegurarse de que nadie pudiera malinterpretar la gravedad de lo que estaba diciendo. ¿Por qué tanta urgencia? Porque Pablo entendía algo que nosotros a veces olvidamos. El Evangelio no es un menú del que puedes elegir algunos platillos y dejar otros. No es una mezcla entre gracia y esfuerzo humano. No es Jesús más algo. El Evangelio es Jesús. Solo Jesús. Completamente Jesús. Y cualquier cosa que le agregues, en realidad lo estás reemplazando. Esto nos lleva al corazón del libro. Capítulo 2. Un momento que cambió la historia de la iglesia. Pablo estaba en Antioquía. Pedro, el apóstol Pedro, el que había caminado sobre el agua, el que había confesado, «Tú eres el Cristo», el que había recibido las llaves del reino, estaba allí también. Al principio Pedro comía con los gentiles, con los no judíos, sin distinción, sin barreras, como debía ser. Pero entonces llegaron algunos hombres de parte de Jacobo, de Jerusalén. Y Pedro, el gran Pedro, comenzó a retroceder, a separarse, a actuar diferente según quien lo estuviera mirando. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los que defendían la circuncisión, y Pablo lo enfrentó, en público, cara a cara. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esa escena me fascina porque revela algo profundamente humano. Incluso los grandes hombres de fe pueden dejarse llevar por el miedo a la opinión de los demás. Incluso Pedro, que había visto resucitar muertos, que había recibido el Espíritu Santo, que había predicado el día de Pentecostés y convertido a 3,000 personas, incluso él cedió a la presión social. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has actuado de manera diferente según quien te estuviera mirando? ¿Cuántas veces tu fe ha tomado formas distintas dependiendo del contexto? Cuando estás con personas religiosas, eres muy religioso. Cuando estás con personas que no creen, te guardas tu fe para no incomodar. Cuando nadie te ve, vives diferente que cuando todos te ven. Eso se llama hipocresía en el texto griego. La palabra es hipocrisis, y su origen es fascinante. Venía del teatro griego antiguo. Los actores usaban máscaras grandes, exageradas, para representar diferentes personajes. Un hipócrites era el actor que cambiaba de máscara según el papel que estaba interpretando. Pedro estaba usando máscaras, y Pablo le dijo, «Quítate la máscara, porque el Evangelio no te pide que actúes». Le transforma por dentro para que seas el mismo afuera. Esta confrontación lleva a Pablo a pronunciar una de las frases más extraordinarias de toda la Biblia. Una frase que los teólogos han estudiado por siglos y que aún hoy tiene el poder de sacudirte hasta los cimientos. Está en el capítulo 2, versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Justificado. Esa palabra. Tenemos que detenernos aquí. En griego es dikaiō.
Viene de la misma raíz que dikaiosine, que significa justicia, rectitud. En el mundo antiguo, especialmente en el contexto legal romano, justificar a alguien significaba declararlos inocentes en un tribunal. No hacer que fueran inocentes, declararlos inocentes. Era un veredicto pronunciado por el juez. Ahora piensa en lo que Pablo está diciendo. Dios, el juez supremo del universo, te mira a ti, con todo lo que eres, con todo lo que has hecho, con todo lo que has fallado, y pronuncia su veredicto: inocente, justo, aceptado. No porque hayas cumplido una lista de reglas, no porque hayas asistido a suficientes servicios religiosos, no porque hayas dado suficiente dinero, no porque hayas sido suficientemente bueno, sino por Cristo, solo por Cristo. Eso es la justificación por fe. Y es posiblemente la verdad más liberadora que un ser humano puede escuchar. Pero Pablo no se detiene ahí, porque hay algo más, algo incluso más personal que necesita decir. Y lo escribe en el versículo 20, también del capítulo 2. Esta frase, cuando la encuentras en el momento correcto de tu vida, puede cambiarlo todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Detente, respira, escucha eso de nuevo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no dice por nosotros en este momento, dice por mí, primera persona del singular. Como si en ese instante, en el acto de escribir esta carta, Pablo hiciera que la verdad universal se volviera completamente personal. Y eso es exactamente lo que el Evangelio hace. No es solo una doctrina abstracta, es un amor concreto, específico, dirigido a ti, a tu nombre, a tu historia, a tus heridas, a tus fracasos. Cristo te amó y se entregó por ti. Ahora llegamos al capítulo 3, y aquí Pablo hace algo magistral, saca un argumento que va a dejar a sus lectores sin defensa. Les pregunta directamente: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Era una pregunta retórica. Todos sabían la respuesta. Cuando los Gálatas habían recibido al Espíritu Santo, cuando habían experimentado esa transformación genuina, esa presencia real de Dios en sus vidas, no había sido porque habían cumplido la ley perfectamente, había sido porque creyeron, porque escucharon el Evangelio y confiaron en él. Y entonces Pablo pregunta algo que hoy nos desafía igual. Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La palabra griega para necios aquí es anoetos. Literalmente, los que no están usando su mente. No es un insulto cruel. Es una pregunta sorprendida, casi dolorida, como un padre que mira a su hijo inteligente cometiendo el mismo error una y otra vez y no puede entender por qué. ¿Por qué empezaste bien y ahora estás tratando de terminar por tu propio esfuerzo? Esa es la trampa religiosa más antigua del mundo. Llegar a Dios por gracia y luego tratar de mantenerse en Dios por méritos. Comenzar por el Espíritu y terminar por la carne.
recibir el regalo gratuito y después empezar a pagar cuotas. Y entonces Pablo entra en algo que en su época era explosivo. Habla de Abraham. Para los judíos del primer siglo, Abraham lo era todo. Era el padre de la fe, el fundador de la nación, el hombre con quien Dios había hecho un pacto eterno. Y Pablo dice algo que a sus contemporáneos judíos les sonaría revolucionario. Abraham no fue justificado por circuncisión, porque en el momento en que Dios le contó la fe por justicia, Abraham todavía no había sido circuncidado. ¿Ves lo que está haciendo? Pablo está demostrando que desde el principio, desde antes de la ley de Moisés, desde antes de los rituales y las reglas, el principio de Dios siempre fue el mismo: la fe, la confianza, la relación. La ley vino después, y vino con un propósito específico, no para salvar, sino para revelar, para mostrar cuán imposible es que el ser humano llegue a Dios por su propio esfuerzo. La ley era como un espejo que te muestra tu rostro sucio, pero el espejo no te limpia. Solo te muestra que necesitas agua. Pablo usa una imagen poderosa en el capítulo 3. La ley fue nuestro pedagogo. En español lo traducimos a veces como ayo o tutor, pero la imagen original era específica del mundo grecorromano. El pedagogo no era el maestro, era el esclavo de confianza que acompañaba al niño de la casa hasta la escuela, que lo vigilaba, que lo corregía, que se aseguraba de que llegara sano y salvo. Pero cuando el niño llegaba al maestro, el pedagogo se retiraba. La ley fue nuestro pedagogo, nos condujo hasta Cristo, pero ahora que Cristo ha llegado, ya no estamos bajo el pedagogo. Somos hijos, no esclavos. Eso cambia todo. Capítulo 4. Pablo desarrolla esta imagen de la filiación y llega a una de las revelaciones más hermosas del libro. Habla del Espíritu que clama en nuestros corazones. Abba, Padre, Abba. Esa palabra merece un momento. Es una palabra aramea. El arameo era el idioma cotidiano de Jesús, el idioma que se hablaba en las calles de Galilea y Judea. Y Abba era la forma en que los niños pequeños llamaban a su padre. No era una palabra formal, religiosa, teológica, era la palabra íntima, familiar, tierna. Sería algo así como papá o incluso papito. Que el Espíritu de Dios habite en ti y te dé la capacidad de llamar al Creador del universo papá. Eso no es poca cosa. Eso es una revolución relacional. En el mundo antiguo, acceder a Dios era complicado. Había rituales, sacerdotes, intermediarios, lugares sagrados, tiempos precisos. La idea de que un ser humano ordinario pudiera simplemente, en cualquier momento, en cualquier lugar, acercarse directamente al Altísimo con la intimidad de un hijo que corre a los brazos de su padre, eso era impensable, escandaloso, maravilloso. Y Pablo dice, eso eres tú. Si Cristo vive en ti, eso eres exactamente tú. No un empleado que trabaja para ganarse el favor del jefe, no un esclavo que teme el castigo del amo, no un extraño que ruega ser recibido. Eres un hijo, con todos los derechos, toda la herencia, todo el acceso que la filiación implica. Pero Pablo hace aquí algo que podría malinterpretarse si no lo escuchamos con cuidado. Después de toda esta enseñanza sobre la libertad, sobre la gracia, sobre ser hijos y no esclavos, alguien podría concluir, entonces puedo hacer lo que quiera.
si soy libre, si la gracia lo cubre todo, si ya no estoy bajo la ley, entonces no hay consecuencias para mis decisiones. Y Pablo anticipa ese pensamiento en el capítulo 5. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Esa es la declaración. Somos libres, genuinamente libres. Pero entonces viene la advertencia. No uséis la libertad como ocasión para la carne. La palabra griega para ocasión es aforme. Era un término militar que significaba un punto de partida desde el cual se lanzaba un ataque. Pablo está diciendo, no conviertas tu libertad en el trampolín desde el cual saltas al desastre. No uses la gracia como pretexto para la destrucción. Porque hay dos tipos de libertad que parecen iguales, pero llevan a destinos completamente opuestos. La primera es la libertad del capricho. Hago lo que quiero, cuando quiero, sin importar las consecuencias. Esta no es libertad real. Es esclavitud disfrazada, porque terminas siendo esclavo de tus propios deseos, de tus impulsos, de lo que el texto llama los deseos de la carne. Y esos deseos, cuando no tienen límites, no te liberan, te destruyen. La segunda es la libertad de los hijos de Dios, la capacidad real de elegir el bien, de amar genuinamente, de vivir en plenitud, no porque estás obligado, sino porque eso es lo que realmente quieres. Esta libertad no viene de eliminar todo límite. Viene del Espíritu que transforma tus deseos desde adentro. Y aquí Pablo lista algo que se llama las obras de la carne: fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. No es una lista para condenar, es una lista para que reconozcas lo que la vida sin el Espíritu produce. Estos no son solo pecados que la ley prohíbe. Son síntomas de un corazón que no ha encontrado su verdadero hogar. Y luego viene la otra lista, la que cambia el tono completamente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que Pablo no dice los frutos del Espíritu en plural, dice el fruto en singular, como si fuera una sola cosa, una sola expresión de vida que tiene muchas dimensiones. Como una naranja que tiene cáscara, pulpa, jugo, semillas, aroma, todo parte de una sola fruta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora piénsalo así. ¿Puedes fabricar estas cosas tú mismo? ¿Puedes proponerte, a puro esfuerzo de voluntad, ser genuinamente amoroso con una persona que te ha herido profundamente? ¿Puedes decidir tener paz en medio de una crisis que te está desbordando? ¿Puedes producir gozo real en un momento de pérdida y dolor? No. No puedes, y eso es exactamente el punto. El fruto no viene de tu esfuerzo, viene del Espíritu que vive en ti. El fruto no es lo que produces, es lo que crece naturalmente cuando estás conectado a la fuente correcta. Un árbol no lucha para dar fruto. Un árbol sano, bien regado, bien nutrido, da fruto de forma natural. El fruto es evidencia de salud, no de esfuerzo. Y Pablo está diciendo, cuando el Espíritu vive en ti y tú caminas en sintonía con Él, estas cosas brotan naturalmente de tu vida. No como performance, no como actuación religiosa, como expresión genuina de quién eres. Capítulo 6. Y aquí Pablo aterriza todo lo que ha enseñado en algo muy práctico. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauradle. La palabra griega es catartizo. Era un término que se usaba en medicina para describir el proceso de volver a colocar un hueso dislocado en su lugar correcto. Era un proceso que requería precisión, cuidado, y sí, a veces causaba dolor temporal, pero el objetivo no era el dolor, era la restauración. Pablo no dice denúnciale, no dice juzgúenle, no dice aléjense de él para no contaminarse, dice restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ves la diferencia entre una comunidad de ley y una comunidad de gracia? En una comunidad de ley, el que cae es exhibido, juzgado, excluido. Su fracaso se convierte en advertencia para los demás. Así le pasa al que no cumple las reglas. En una comunidad de gracia, el que cae es acompañado, sostenido, restaurado. Su fracaso se convierte en oportunidad para que otros demuestren exactamente el amor que Dios les ha mostrado. Y entonces viene la ley que no es ley. Mejor dicho, el principio que resume todo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo, no la ley de Moisés, no los 613 mandamientos del código religioso judío. La ley de Cristo, amarse los unos a los otros, cargar los unos con las cargas de los otros, estar presentes en el dolor del prójimo. Aquí hay algo poéticamente bello que vale la pena notar. Pablo dice en el versículo 2 que hay que cargar las cargas del prójimo. Y después, en el versículo 5, dice que cada uno lleve su propia carga. ¿Contradicción? No. Son dos palabras griegas diferentes. En el versículo 2, la palabra es varos, un peso aplastante, una carga que nadie puede llevar solo. Eso hay que compartirlo. En el versículo 5, la palabra es fortion, una mochila, la responsabilidad personal, la que nadie puede cargar por ti. Eso es tuyo. Hay cargas que tienes que compartir y hay cargas que tienes que asumir. La sabiduría está en distinguir entre las dos. Y luego Pablo dice algo que en el mundo moderno de las redes sociales, del rendimiento, del que apariencias son todo, suena como una bomba. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es una amenaza, es una descripción de la realidad. El universo está construido sobre el principio de la siembra y la cosecha. Lo que introduces en tu vida, eso eventualmente produce fruto. Si siembras para la carne produce corrupción. Si siembras para el espíritu produce vida eterna. No puedes engañar a Dios actuando bien en público mientras siembras destrucción en privado. No puedes construir una imagen de espiritualidad mientras cultivas rencor, amargura, lujuria, engaño en lo oculto de tu corazón. Las semillas que nadie más ve son exactamente las que determinan la cosecha que todos eventualmente verán. Dios no puede ser burlado. No porque sea un policía severo buscando atraparte, sino porque hay leyes en el universo espiritual que son tan reales como la gravedad. Lo que siembras, cosecharás. Y entonces Pablo termina con algo que hoy, después de 2000 años, sigue siendo uno de los cierres más poderosos de cualquier texto que hayas leído jamás.
Llega al capítulo 6, versículo 14 y dice, «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo». Hay algo en esa frase que me lleva años meditando. Pablo, que era un hombre extraordinario, Pablo que había estudiado con los mejores maestros de su generación, Pablo, que había tenido visiones del tercer cielo, que había realizado milagros, que había plantado iglesias por todo el Mediterráneo, que había sufrido más por el Evangelio que cualquier hombre de su época. Pablo, que tenía motivos para gloriarse si alguien los tenía, y dice, «Lejos esté de mí gloriarme en algo, excepto en una cosa, la cruz, no sus logros, no su conocimiento, no sus experiencias espirituales, no sus sacrificios, no su sufrimiento por la causa, no su fidelidad. La cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es el lugar donde todas las narrativas humanas de autosuficiencia colapsan. La cruz dice que ningún esfuerzo humano es suficiente para acercarte a Dios, que la brecha entre lo que somos y lo que deberíamos ser es demasiado grande para que nosotros la cerremos, que la única solución es que Dios mismo, en persona, venga a cerrar esa brecha desde el otro lado. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el Calvario. El mundo antiguo tenía una comprensión muy clara de lo que era la crucifixión. No era solo una forma de ejecución, era la muerte más humillante que los romanos podían infligir. Estaba reservada para los peores criminales, para los esclavos rebeldes, para los enemigos del Estado. El crucificado era expuesto públicamente, desnudado, despojado de toda dignidad. Cicerón, el gran orador romano, escribió que ni la palabra cruz debería pronunciarse en compañía decente. Y ese es el símbolo en el que Pablo se gloria, porque el escándalo de la cruz es exactamente su poder, que el Hijo de Dios no llegó en gloria y poder a conquistar, llegó en debilidad y vulnerabilidad a rescatar. No llegó a dominar, llegó a servir. No llegó a vivir más tiempo, llegó a morir para que nosotros viviéramos, y eso cambia la lógica del mundo al revés. En el sistema del mundo, la fuerza gana, el poderoso domina, el que tiene más recursos tiene más valor, el que logra más merece más. En el sistema del Evangelio, el que se humilla es exaltado, el que pierde su vida la encuentra, el que muere con Cristo vive con Cristo. El débil es hecho fuerte, el pobre en espíritu hereda el reino. Eso es la cruz. Y por eso Pablo no se gloria en ninguna otra cosa. Y ahora, antes de cerrar, necesito hablar de algo que Pablo menciona casi al final de la carta. En el capítulo 6, versículo 17, dice algo que podría pasarse por alto fácilmente. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas, en griego, estigmata, señales físicas grabadas en la piel. En el mundo antiguo, los esclavos a veces eran marcados con el nombre o el símbolo de su amo. Era una señal de pertenencia permanente. Pablo está diciendo, mi cuerpo lleva las marcas de Cristo. Las cicatrices de los azotes, las señales de las piedras con que fue apedreado, las huellas de todo lo que sufrió por el Evangelio. Pero hay una ironía profunda aquí. Los maestros falsos que habían llegado a Galacia exigían la circuncisión, que era también
una marca en el cuerpo, una señal de pertenencia al sistema de la ley. Y Pablo dice, yo también tengo marcas en mi cuerpo, pero las mías no son señales de una religión, son señales de una relación, de un compromiso, de un amor que costó sangre. No hay dos marcas iguales. Una dice, cumplí los requisitos. La otra dice, pertenezco a alguien que me amó hasta la muerte, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora déjame llevarte de regreso al principio, porque Gálatas es una carta circular. Lo que Pablo dice al final conecta con lo que dice al principio, y lo que hay en el centro lo sostiene todo. Al principio dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y esa palabra maravillado en griego es taumazo. Es el mismo asombro, la misma incredulidad que sientes cuando algo que no esperabas ocurre de repente. Pablo no puede creer la velocidad con que estos creyentes han cambiado de dirección. ¿Y sabes qué? Yo tampoco puedo creer la velocidad con que nosotros lo hacemos. Dios te rescata de algo, te saca de la oscuridad, te transforma, y en cuestión de meses o años empiezas lentamente a alejarte, no de golpe. Nunca es de golpe. Es siempre gradual. Una pequeña concesión aquí, una pequeña distancia allá, una regla religiosa añadida, un resentimiento guardado, una práctica espiritual que se vuelve más performance que relación. Y de repente, sin darte cuenta, estás viviendo una versión de la fe que no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a ofrecerte. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios de una manera que te dejó sin palabras? ¿Cuándo fue la última vez que caíste de rodillas no porque tenías que hacerlo, sino porque no podías no hacerlo? ¿Cuándo fue la última vez que la fe fue algo que sentiste en el pecho, no solo algo que practicaste con el cuerpo? Eso es lo que Gálatas quiere devolverte. No una religión más ordenada, no una lista de reglas mejor organizada, no una disciplina espiritual más rigurosa. Un encuentro con el Hijo de Dios que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Hay gente que está leyendo esto ahora mismo, que lleva años en la iglesia y está completamente agotada. Llevan años cumpliendo, años asistiendo, años dando, años sirviendo. Y en el fondo de su corazón hay un vacío que ninguna actividad religiosa ha podido llenar, porque estaban buscando a Dios en los rituales cuando Dios quería encontrarse con ellos en la relación. Hay otros que están leyendo esto y han pendulado al otro extremo. Han escuchado tanto sobre la gracia que han concluido que nada importa, que las decisiones no tienen consecuencias, que el amor de Dios es tan grande que pueden vivir como quieran sin ningún costo, y hay en ellos una inquietud profunda porque saben que algo no está bien. Gálatas habla a ambos. A los que están agotados por la religión, dice, Cristo te hizo libre, no tienes que ganarte nada. Ya eres amado, ya eres aceptado, ya eres hijo. Descansa en eso. A los que están usando la gracia como excusa dice, la libertad para la que Cristo te libró no es libertad para destruirte. El Espíritu en ti quiere producir vida, no muerte. Camina en el Espíritu, y a todos dice, la nueva creación lo es todo. Ese versículo final, casi escondido en el cierre de la carta, capítulo 6, versículo 15. No la circuncisión ni la incircuncisión, no el ritual ni la ausencia de ritual.
no la forma exterior de la religión. Lo que importa es una nueva creación. En griego, keiniktisis. Una creación nueva, fresca, sin precedentes. No una versión mejorada de lo viejo, una realidad completamente nueva. Tú, en Cristo, eres esa nueva creación. No el viejo yo con algunas mejoras, no el mismo patrón de vida con algunos parches morales. Una creación nueva, un corazón nuevo, una identidad nueva, una dirección nueva. Y eso no viene de esforzarte más. Viene de rendirte completamente a aquel que te amó y se entregó por ti. Hay un momento en el que la fe deja de ser una lista de creencias que afirmas intelectualmente y se convierte en una entrega real de tu vida. El teólogo Martín Lutero, que redescubrió estas verdades de Gálatas en el siglo XVI y que dijo que este libro era su Catalina von Bora, su esposa, su tesoro más querido, describió ese momento como cuando la justicia de Dios dejó de ser una amenaza para convertirse en un regalo. Cuando entendió que Dios no te juzga por lo que eres, sino que te declara justo en Cristo y luego te transforma para que llegues a serlo. Ese es el Evangelio de Gálatas. No eres salvado por lo que haces. Eres salvado por lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo en ti produce lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Déjame hacerte una pregunta final. Una pregunta honesta, sin juicio. ¿Cuál es tu Evangelio real? No el que dices creer. El que vives, el que se refleja en cómo te tratas a ti mismo cuando fallas, en cómo ves a Dios cuando estás en tu peor momento, en cómo te relacionas con otras personas que luchan. ¿Estás viviendo bajo la ley o bajo la gracia? ¿Estás intentando ganarte algo que ya te fue dado? ¿O estás usando la libertad como trampolín hacia el desastre? Gálatas no te da respuestas fáciles, pero te señala hacia la única persona que tiene todas las respuestas. No una doctrina, no un sistema, una persona, Jesús, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El que dijo que la verdad nos hace libres, y la verdad no es una proposición, es una persona. Si esta palabra habló a tu corazón esta mañana, no la dejes pasar como si fuera simplemente información. Haz algo con ella, no porque tengas que hacerlo para ser aceptado, sino porque cuando algo verdadero te toca, la respuesta natural es moverse. Tal vez necesitas tener una conversación honesta con Dios, no una oración religiosa, formal, llena de palabras correctas, una conversación real. Señor, he estado viviendo como si tuviera que ganarte, o he estado viviendo como si no importara nada. Necesito volver al Evangelio real. Necesito volver a la cruz. Tal vez necesitas perdonar a alguien, cargar la carga de alguien más en lugar de solo cargar tu propio peso, restaurar a alguien que cayó en lugar de juzgarlo desde lejos. Tal vez simplemente necesitas detenerte, respirar, recordar que eres amado no porque seas suficiente, sino porque Él es suficiente. Gálatas es una carta de libertad, pero la libertad real siempre comienza con una rendición. La paradoja más hermosa de la fe. Te liberas cuando te entregas. Eso es la palabra del amanecer para hoy. El Señor que te amó y se entregó a sí mismo por ti, ese mismo Señor te mira ahora y te dice, eres libre. Vive como libre.
no como esclavo de la ley, no como esclavo de tus propios deseos, como hijo, como hija, como alguien que sabe de dónde viene, quién le pertenece y a dónde va. Que esta carta antigua te hable fresca. Que las palabras que Pablo escribió con fuego hace casi 2000 años enciendan algo en ti hoy. Que el Evangelio no sea para ti una doctrina que conoces de memoria, sino una realidad que experimentes cada día. Para libertad fue que Cristo te hizo libre. Mantente firme en esa libertad, y si esto tocó algo en tu corazón, no te lo guardes. Comparte esta palabra, porque hay alguien en tu vida que también necesita escuchar que no tiene que ganarse el amor de Dios, que ya lo tiene. Que siempre lo tuvo, y que eso lo cambia todo. Hasta mañana, en la palabra del amanecer.